Bienvenidos a Living Bilingual, un podcast sobre educación, cultura y bilingüismo. El día de hoy me encuentro con el Dr. Cardel, presidente de la Universidad SUNY Oneonta, quien nos hablará sobre su historia de vida, cómo el ser bilingüe le ha ayudado en distintos aspectos y también hablará sobre cómo el bilingüismo le permite a las personas ver las cosas desde diferentes perspectivas. ¿Siente? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Podría comenzar presentándose, diciendo su ocupación y su desempeño laboral dentro de la universidad. Sí, cómo no. Mi nombre es Alberto José Cardelle y yo soy presidente aquí en SUNY Oneonta. He sido aquí presidente, va a ser 2 años ahora en septiembre. Y antes de eso he estado en educación postsecundaria casi 30 años. Wow. ¿Cuántos idiomas habla usted y cuáles? ¿Nació usted en un hogar bilingüe o se hizo bilingüe a través de la educación? Bueno, yo hablo, soy bastante fluyente, fluente en inglés y español. Y puedo entender un poco el portugués, o como dicen en Brasil, el portuñón, porque es una mezcla de portugués y español. Wow. Pero yo nací en Miami, Florida. Mis padres son cubanos. Okay. Y entonces yo sí, me imagino que yo nací un hogar que era bilingüe, pero casi no bilingüe, ¿no? Era porque mis padres estaban aprendiendo inglés al mismo tiempo que yo había nacido, entonces técnicamente eran bilingües, pero yo de verdad me crié hablando hasta los años 4 o 5 hablando español, casi la mayoría del tiempo. ¿Y en la escuela era una escuela bilingüe? Empezamos hablando inglés. Otra vez, la realidad era que era un colegio en Miami, Florida, en los años, pues, ¿no? En principio los 70, finales de los 60, principios de los 70. Entonces era una población inmigrante muy grande, la mayoría cubana. Entonces, aunque el colegio oficialmente era inglés, la verdad era que había muchas personas que hablaban español dentro de la escuela. Pero primeramente era inglés. En inglés. ¿Y tomó clases de español en la escuela o decidió enfocarse en el inglés? Interesantemente, la escuela no daba español. Entonces era todo en inglés hasta, yo estaba pensando esto el otro día, yo creo que fue el cuarto o el quinto año que entonces empezaron español y entonces empezamos a tener clases en español. Creo que lo daban 2 o 3 veces a la semana, Okay. si me recuerdo bien. ¿Cómo le ha ayudado a usted ser bilingüe a lo largo de su carrera profesional? Bueno, y yo diría que ser bilingüe están las cosas obvias, ¿no? Que poder viajar, poder entender documentos, poder entender, ¿no? Hacer conexiones personales con personas que vienen de otros países, que son por lo menos hablan español. Y eso yo ha sido importante en mi carrera porque abre espacios, no abre profesionalmente, da una señal de ser más personal, ¿no? Entonces, si uno está aquí, uno puede hablar con español, no, hasta con los empleados mismos, ¿no? Si uno encuentra a alguien que habla español, el momento que uno habla español ya hay un relaje, ¿no? De conexión. Entonces, yo creo que eso ha sido importante. Obviamente, poder hablar español me ayudó en mi primera parte de mi carrera, que fue en salud pública y trabajé con la Organización Panamericana de la Salud, que es la Organización Mundial de la Salud en Latinoamérica. Entonces, obviamente, eso me ayudó mucho, ¿no? Pero yo diría que lo más importante que el español, siendo bilingüe, me ha enseñado, y es algo que yo aprendí de mi esposa, ¿no? Porque ella aprendió el español, pero ella lo describe como abre puertas mentales, ¿no? Porque uno puede ver una palabra y hasta cómo se pronuncia o de dónde se derribe la palabra
es mucho más rico si uno lo entiende de múltiples idiomas. No, poder oír canciones y entenderlas en diferentes idiomas yo diría que abre la forma que uno piensa. Y no es que las personas que no hablan no piensan abiertamente, pero es que el poder hablarlo, verlo de múltiples idiomas, es que yo diría que hace la persona casi bicultural, ¿no? Porque y entonces ayuda a uno con contextualizar las situaciones. Es cierto. ¿Qué desafíos enfrentó usted al crecer siendo bilingüe? Bueno, yo diría que han sido puntuales, ¿no? No han sido así permanentes. Obviamente, algunas veces las personas me preguntan, bueno, ¿cómo se sintió usted criándose en un lugar como miembro de una minoría, ¿no? Yo diría, el problema mío es que yo nací y me crié los primeros 10, ¿no? Hasta high school en Miami, Florida, y allí éramos la mayoría. Entonces, yo no sabía que yo era minoría hasta que yo ya salí de Miami y de la Florida. Y entonces, pero hubieron casos donde yo estaba viajando, yo viajando con mis padres en otras partes de los Estados Unidos, especialmente en el sur, y habían, ¿no? Habían personas que decían cosas, ¿no? Que, speak English or get back on the boat y cosas así, que las personas. Pero interesantemente, mis padres siempre me enseñaron que eso era, que no lo tomara como un criticismo, pero que lo tomara como un punto de orgullo, porque el punto de orgullo es poder hablar otro idioma. Es verdad. ¿Qué consejo le daría usted a una persona que quiera ser bilingüe? Que no pare. Dos cosas, no pare y hay que ser un poco, como en español, sin vergüenza, ¿no? Porque uno no puede tener vergüenza a tratar de emprender un idioma. Tiene que, como se dice en inglés, put your stuff out there y probarlo, porque si uno va a tener pena, entonces no va a trabajar, ¿no? Porque uno va a fallar. Yo he tratado de aprender más oficialmente, formalmente, el portugués y creo que no he sido sinvergüenza suficiente, ¿no? Y he tenido pena, pero yo creo que hay que dejar eso todo al lado y ser, ¿no? Así probarlo, ¿no? Yo mi esposa y yo vivimos en Guatemala por 2 años y aprendimos un poco el lengua sutujil, que es la lengua indígena local, pero pocas palabras, ¿no? Pero fue difícil, fue difícil. Y sin poder practicarlo, no, es casi imposible. ¿Cómo le ha beneficiado a usted su herencia cultural y lingüística en su carrera actual? Un cura que se llama Gregory Boyle, que él ha trabajado mucho con los miembros de gangas, las maras en Los Ángeles. Él dice que muchas veces nosotros somos muy rápidos en juzgar y no suficiente en entender la historia de alguien, ¿no? La historia que alguien trae. Yo diría que el beneficio de ser una herencia de otra cultura lingüística es que es mucho más fácil juzgar menos y ser más curioso, ¿no? Porque uno entiende que todo el mundo viene de diferentes tradiciones culturales, diferentes perspectivas lingüísticas, y eso automáticamente casi abre la puerta a uno tratar de ser más curioso y entender la otra persona. ¿Tiene usted algunas ideas sobre cómo nuestro plan de estudios en SUNY Oneonta puede promover el bilingüismo? Yo creo que, bueno, hay muchas formas, ¿no? Y obviamente en los años antes era un requisito, ¿no? Que todo el mundo tomaba por lo menos una clase de otro idioma pero yo no sé si eso es la mejor forma, ¿no? Porque yo no quiero que alguien tome otra lengua porque es forzado, ¿no?
yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer mucho mejor es en demostrar no el beneficio solamente inmediato, ¿no? Pero el beneficio ese, la belleza que viene con poder abrir otro idioma y las puertas que abren intelectualmente, culturalmente, no poder leer un poema de Pablo Neruda en español es mucho diferente que poder leer aunque los mejores traductores lo hacen muy bien, es otra experiencia. Y entonces poder demostrarle a los estudiantes futuros que el poder que viene en ser bilingüe, yo creo que es la forma de hacerlo. Y es difícil, ¿no? Porque yo creo que ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Que los estudiantes vienen con una meta, quieren terminar, poder no graduarse, y entonces usualmente a lo mejor hacerse bilingüe requiere un poco más, ¿no? Y entonces, o también requiere abrirse un poco, ¿no? Y querer ser curioso, como yo dije, y querer poder aprender algo más. ¿Okay? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es crear esos espacios donde los estudiantes entiendan ese beneficio. Entonces, finalmente yo diría hacerlo más fácil que los estudiantes puedan tomar un idioma. Aunque a lo mejor que la primera clase no sea una clase con una nota, ¿no? Una clase de exploración, ¿no? Y entonces una vez que alguien no demuestre o se dé cuenta del poder eso, de la belleza, yo creo que el otro viene en ser. ¿No? Habiendo hablado con muchos de los estudiantes de la doctora Montoya, muchos que no eran, se hicieron bilingües, ¿no? Ese es el cuento, ¿no? Esa es la historia de todos, ¿no? Que la curiosidad, el entendiendo el poder ese de hablar otro idioma. ¿Verdad? Muchísimas gracias por su tiempo. No, de nada, muchísimas gracias por la oportunidad y buenos días. Gracias.